Salmo 18, Biblia hablada, con explicación y oración poderosa, Reina Valera, actualizada con letra. A continuación leeremos el Salmo 18 y luego haremos un comentario devocional y una oración final. Salmo 18. Te amo, oh Señor, fuerza mía. El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Él es mi escudo, el poder de mi liberación y mi baluarte. Invocaré al Señor, quien es digno de ser alabado, y seré librado de mis enemigos. Me rodearon los dolores de la muerte, y los torrentes de la perversidad me atemorizaron. Me rodearon las ligaduras del Seol, me confrontaron los lazos de la muerte. En mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él, a sus oídos. La tierra se estremeció y tembló, se conmovieron los cimientos de las montañas, se estremecieron porque él se airó. Humo subió de su nariz, de su boca salió fuego consumidor y carbones encendidos saltaban de él. Inclinó los cielos y descendió, una densa oscuridad había debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló, se remontó sobre las alas del viento. Puso tinieblas alrededor de sí como su morada secreta. Su cubierta es oscuridad de aguas y densas nubes. Por el resplandor de su presencia fueron atravesadas las nubes, por el granizo y los carbones de fuego. El Señor tronó en los cielos, el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Envió sus flechas y los dispersó, arrojó relámpagos y los desconcertó. A tu represión, oh Señor, por el soplo del aliento de tu nariz se hicieron visibles los lechos de las aguas y se descubrieron los cimientos del mundo. Envió desde lo alto y me tomó, me sacó de las aguas caudalosas. Me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Se enfrentaron conmigo el día de mi desgracia, pero el Señor fue mi apoyo. Él me sacó a un lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. El Señor me ha pagado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Porque he guardado los caminos del Señor y no me he apartado impíamente de mi Dios, porque delante de mí han estado todos sus juicios y no he apartado de mí sus estatutos. Fui íntegro para con Él y me guardé de mi maldad. Por tanto, el Señor me ha recompensado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos ante sus ojos. Con el misericordioso te muestras misericordioso e íntegro con el hombre íntegro. Con el limpio te muestras limpio y eres sagaz con el perverso. Salvas al pueblo humilde y humillas los ojos altivos. Ciertamente haces que mi lámpara alumbre. El Señor, mi Dios, ilumina mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos, con mi Dios saltaré murallas. Perfecto es el camino de Dios, probada es la palabra del Señor. Él es escudo a todos los que en Él se refugian, porque ¿quién es Dios fuera del Señor? ¿Quién es roca aparte de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de vigor y hace perfecto mi camino. Hace que mis pies sean ágiles como los del venado y me mantiene firme sobre mis alturas. Adiestra mis manos para la batalla, así mis brazos pueden tensar el arco de bronce. Me has dado el escudo de tu salvación, tu mano derecha me ha sustentado, y tu condescendencia me ha engrandecido. Tú has ensanchado mis pasos debajo de mí, para que no tiemblen mis tobillos. Perseguí a mis enemigos y los alcancé. No volví sino hasta acabarlos. Me ceñiste de poder para la batalla. Doblegaste a mis enemigos debajo de mí. Hiciste que mis enemigos me dieran las espaldas y destruí a los que me aborrecían. Clamaron, pero no hubo quien los salvara. Clamaron al Señor, pero Él no les respondió. Los desmenucé como polvo ante el viento. Los deshice como lodo de la calle. Tú me libraste de las contiendas del pueblo
y me pusiste como jefe de las naciones. Aun los pueblos que yo no conocía me sirvieron, apenas oían de mí, me rendían obediencia. Los hijos de los extranjeros me adulaban. Los hijos de los extranjeros se desvanecían y salían temblando de sus escondrijos. Viva el Señor, bendita sea mi roca, sea ensalzado el Dios de mi salvación, el Dios que ejecuta mi venganza. Sujeta a los pueblos debajo de mí. Tú me has enaltecido sobre mis adversarios y me has librado del hombre violento. Por eso te confesaré entre las naciones, oh Señor, y cantaré salmos a tu nombre. Él engrandece las victorias de su rey y muestra en misericordia a su ungido, a David y a sus descendientes para siempre. Comentario devocional del Salmo 18, escrito por Esteban Correa. Versículos del 1 al 20. En este salmo escrito por David podemos ver cómo presenta al Señor como un refugio para nuestra protección, un alto escondite para nuestros enemigos. Los enemigos de David no podían contra él, porque Dios los protegía. El Señor es el refugio al que debemos acudir para ser protegido y guardado de todo enemigo. En el versículo 3 vemos que la alabanza a Dios debe ser algo constante en nosotros. Cada día debemos agradecer y alabar a Dios por su amor, protección y por ser quien nos ayuda a vivir en victoria. En el versículo 6 vemos nuevamente una tremenda declaración que dice: En mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él, a sus oídos. El Salmo nos muestra que el clamor llega a los oídos de Dios. Un profundo y fuerte clamor del corazón puede tocar el corazón de Dios para que veamos su mano. Del versículo 7 al 15 se hace una descripción del poder total de Dios sobre todas las cosas y de cómo Él se enfurece también contra nuestros enemigos, se indigna y viene a nuestra ayuda. Todo lo que se levante contra nosotros deberá enfrentarse con la indignación del Señor. No temas si estás pasando por una prueba o una lucha, si has puesto al Señor como tu protección y clamas a Él para ser socorrido, el Señor vendrá y derribará el obstáculo de tu vida. Solo sigue esperando y clamando. Verás la mano de Dios como David. En el verso 16 y 17 dice: Dios me sacó de las aguas caudalosas y me libró de mi poderoso enemigo. Necesitamos apoyarnos y descansar en ese amor inigualable que Dios tiene por nosotros, que gracias a que Él es el más poderoso de todos, nosotros estamos tranquilos. En nuestra limitación somos débiles, pero el Señor es fuerte y más grande que los enemigos que podamos tener, siempre los vencerá. Del versículo 20 al 24, el salmista nos revela que Dios recompensa la integridad, la fidelidad y la justicia, es decir, nuestra obediencia. Es de suma importancia que nos mantengamos en fidelidad a Dios. El Señor ve cada una de nuestras actitudes frente al pecado. Dejar todo lo deshonesto y corrupto nos pone bajo la protección del cielo. Especialmente en el verso 23 vemos una gran revelación que dice así: Fui íntegro para con él y me guardé de mi maldad. La naturaleza corrupta está en todos, pero nos tenemos que guardar de ella, hacerla morir. Tenemos que tener una actitud íntegra y recta en el corazón para con Dios, y así nos ayudará a vencer el pecado por el poder del Espíritu Santo. Tenemos que tener la disposición de obedecer, y así nuestra debilidad se transformará en fortaleza, porque el Señor ve esa actitud del corazón. En el versículo 24 vemos que Dios recompensa la limpieza de manos y la justicia. Del versículo 25 al 28 se nos revela cómo responde Dios a cada uno según su actitud. El Señor es la luz de los humildes y quiere nuestra constante actitud de humildad y arrepentimiento. De esa forma su luz nos alumbrará para tomar las mejores decisiones y vivir en paz.
Cada vez que te humillas ante Dios, reconociendo su grandeza, Él será tu luz y refugio. Se agradará de ti. Pero aquel que se cree autosuficiente no disfruta de los beneficios del favor de Dios. Del versículo 29 al 50 hay un respaldo de Dios y una capacidad especial para luchar y vencer a los enemigos. El Señor nos adiestra para la guerra, nos hace entender cómo batallar en el Espíritu, en la oración, en la declaración de la palabra. No solo que nos protege, sino que nos hace hábiles guerreros para vencer al enemigo y desbaratar sus obras por medio de la autoridad del nombre de Jesús. Cuando pones a Dios como tu refugio, Él no solo te ayudará, sino que te hace una persona fuerte para vencer y avanzar en la vida. En Mateo capítulo 28, versículos del 17 al 19, vemos cómo el Padre le dio a Jesús toda potestad en el cielo y en la tierra. Lo puso sobre toda fuerza y poder para que establezcamos el reino de Dios sobre este mundo, ganando almas, trayendo salvación, libertad y sanidad, siendo de bendición y conquistando todas sus promesas en el nombre de Jesús. El Salmo concluye en el versículo 50, haciendo la siguiente declaración: Él engrandece las victorias de su Rey y muestra misericordia a su ungido, a David y a sus descendientes para siempre. Las victorias y la habilidad en la batalla el Señor te la dará en todas las áreas de tu vida. Tal vez necesites batallar por la salvación de alguien, por la bendición sobre un hijo o una hija, por tu matrimonio, por la economía, por tus proyectos para alcanzar nuevas metas, para ser libre de angustias o por tu salud. Si batallas con el Señor, te dará grandes victorias, mostrará su misericordia en ti. David es nuestro mejor ejemplo. Él amaba a Dios y deseaba agradarle. Su refugio principal fue siempre el Señor. Su corazón fue recto para con Él. Cabe destacar que este último versículo contiene una bendición directamente para nosotros, porque dice que Dios engrandece las victorias y muestra misericordia a David y a su descendencia para siempre. Y del rey David, sino Cristo, y Cristo es nuestro Señor y Salvador. Entonces, como somos de Cristo, somos la descendencia espiritual de David y tenemos esta bendición de poder tener grandes victorias y alcanzar la misericordia de Dios. Y ahora hagamos juntos esta oración. Dios mío, sé mi refugio, mi protección y mi castillo en este tiempo. Clamo a ti para que me salves de todos mis enemigos. Líbrame con tu mano poderosa de todo ataque de maldad en mi contra. Padre Santo, líbrame de toda angustia y escucha mi clamor desde tu santuario. Te busco con todo mi corazón, necesito tu ayuda, quiero ver tu mano actuar a mi favor. Dispersa a los enemigos de mi alma y confúndelos. Extiende tu mano y rescátame de las aguas caudalosas y de todos mis enemigos, porque tú, Señor, eres más fuerte que ellos. Me arrepiento de toda soberbia y decido permanecer humilde ante tu presencia. Ilumíname para ser lleno de tu poderoso Espíritu Santo. Que tu palabra sea mi espada para pelear toda batalla, persiguiendo a mis enemigos hasta alcanzarlos y destruirlos en el nombre de Jesús. Dios mío, te doy la gloria y la alabanza porque escuchas mi oración y me libras de todo enemigo. Gracias por tu amor, por tu Espíritu Santo, por la bendición de tener en Cristo grandes victorias y alcanzar tu misericordia. Recibo y proclamo todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Salmo 37. Biblia hablada con explicación y oración, Reina Valera contemporánea. Libro Salmos. A continuación leeremos el Salmo 37, usando en este caso la versión Reina Valera contemporánea, y luego haremos un comentario devocional y una oración final. Libro de los Salmos, capítulo 37. No te alteres por causa de los malvados, no sientas envidia de los que practican el mal,
porque pronto se marchitan como la hierba, pronto se secan como la hierba verde. Confía en el Señor y practica el bien, así heredarás la tierra y la verdad te guiará. Disfruta de la presencia del Señor y Él te dará todo lo que de corazón le pidas. Pon tu camino en las manos del Señor, confía en Él y Él se encargará de todo. Hará brillar tu justicia como la luz y tu derecho como el sol de mediodía. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él. No te alteres por los que prosperan en su camino, ni por los que practican la maldad. Desecha la ira y el enojo. No te alteres, que eso empeora las cosas. Un día todos los malvados serán destruidos, pero si esperas al Señor, heredarás la tierra. Un poco más, y los malvados dejarán de existir. Los buscarás, pero no los hallarás. Pero los humildes heredarán la tierra y disfrutarán de un gran bienestar. Los malvados conspiran contra los justos y rechinan los dientes contra ellos. Pero el Señor se burla de ellos porque sabe que ya viene su hora. Los malvados sacan la espada, tensan el arco para derribar a los pobres y necesitados, para acabar con los hombres cabales. Pero su espada les partirá el corazón y su arco se romperá en 1000 pedazos. Es mejor lo poco del hombre justo que las riquezas de muchos pecadores, porque el Señor sostiene a los justos, pero pondrá fin al poder de los malvados. El Señor cuida de los hombres honrados y mantendrá la herencia de ellos para siempre. En tiempos difíciles no serán avergonzados, y en tiempos de escasez tendrán abundancia. Pero los malos perecerán, los enemigos del Señor serán consumidos, se esfumarán como el humo de la grasa de carneros. El malvado pide prestado y no paga. El justo es bondadoso y comparte lo que tiene. Los benditos del Señor heredarán la tierra, pero los que Él maldice serán eliminados. El Señor dirige los caminos del hombre cuando se complace en su modo de vida. Si el hombre cae, no se queda en el suelo, porque el Señor lo sostiene de la mano. Yo fui joven y ya envejecido, pero nunca había desamparado a un justo ni a sus hijos andar mendigando pan. El justo es misericordioso y siempre presta, sus hijos son para otros una bendición. Apártate del mal, practica el bien, y así vivirás para siempre. Porque el Señor ama la justicia y no desampara a sus fieles, siempre les brinda su protección, pero los hijos de los malvados serán destruidos. Los justos heredarán la tierra y para siempre vivirán en ella. Cuando el justo habla imparte sabiduría, con su lengua proclama la justicia. En su corazón habita la ley de su Dios, por eso sus pies nunca resbalan. El impío acecha al justo con la intención de matarlo, pero el Señor no lo pondrá en sus manos, ni dejará que en el juicio lo condenen. Tú espera en el Señor y sigue su camino, y Él te exaltará y heredará la tierra. Y cuando los pecadores sean destruidos, tú estarás allí para verlo. Yo vi cómo el maligno era enaltecido, lo vi extenderse como verde laurel, pero el tiempo pasó, y él dejó de existir. Cuando lo busqué ya había desaparecido. Fíjate en quienes son íntegros y justos. Hay un final venturoso para la gente pacífica. Pero los pecadores serán todos destruidos. El final de los malvados será su exterminio. La salvación de los justos proviene del Señor. Él les da fuerzas en momentos de angustia. El Señor los ayuda y los pone a salvo. Los libra y los pone a salvo de los impíos, porque ellos pusieron en Él su esperanza. Y ahora veremos la primera parte de un comentario devocional del Salmo 37, de los versículos 1 al 11. El Salmo 37 está escrito con la forma de un acróstico, basado en el alfabeto hebreo. Se utilizaba antiguamente esta forma para memorizar más fácilmente los textos, utilizando cada letra del alfabeto con textos que nos enseñan sabiduría y nos dan consejos de Dios.
El Salmo está dirigido a nosotros, no a Dios. Son consejos útiles, principios espirituales y revelaciones escritas para nuestro aprendizaje y beneficio. Los versículos 1 y 2 dicen así: No te alteres por causa de los malvados, ni sientas envidia de los que practican el mal, porque pronto se marchitan como la hierba, pronto se secan como la hierba verde. El Salmo comienza dándonos el consejo que no debemos enojarnos, amargarnos o fastidiarnos por causa de la obra de los malvados, porque el Señor es el juez de todos, y aquellos que no se arrepientan de su maldad, es decir, que no vengan a Cristo, tendrán sus consecuencias. Dios es el juez justo que no dejará que las obras de los malvados permanezcan. La comparación que se hace de la obra de los malvados es como la hierba verde que vive y crece por un tiempo, pero pronto se seca y es cortada. Por eso debemos descansar en Dios cuando vemos injusticias y maldades. Nada quedará impune. Puede que la justicia humana falle, pero a su tiempo Dios hará su propia justicia, valiéndose de un tribunal humano o no. La justicia que Dios ejecuta es perfecta. Por eso no hay razón para vivir indignados o alterados por las obras de maldad. El versículo 3 dice: Confía en el Señor y practica el bien. Así heredarán la tierra y la verdad te guiará. Y esta es la forma en que debemos actuar y vivir, contrastando las obras de maldad. Confía en el Señor y practica el bien. La fe y la obediencia van de la mano, querido amigo. Cuando crecemos en fe, crecerás en obediencia. La fe es una actitud, un don que nos muestra a Dios y nos hace confiar en Él. La fe nos revela que Dios está ahí, que puede hacer cualquier cosa en nuestro favor, que no nos dejará desamparados, y si confiamos en su amor, debemos obedecer y practicar el bien. Heredar la tierra es para nosotros vivir en la bendición de Dios. Nada nos puede quitar su bendición, que es nuestra herencia. Todo lo que Dios nos promete es nuestra herencia, y si confiamos y practicamos el bien, podemos estar seguros que el Señor nos ayudará, nos dará una tierra de bendición para nuestra vida, en la que la verdad nos guiará. El Espíritu Santo es quien nos guía a toda verdad, porque nos revela las Escrituras, que son la verdad. De esta forma no viviremos engañados y evitaremos caer en trampas. Por eso, necesitamos la verdad de Dios en nuestros corazones. La tierra de bendición es una tierra de obediencia, y seguir la verdad de la palabra de Dios es ser fiel. El versículo 4 dice: Disfruta de la presencia del Señor, y Él te dará lo que de corazón le pidas. Y ahora vamos un paso más en cuanto a nuestra consagración y conocimiento de Dios. Muchos saben cosas de Dios, creen y también practican buenas obras, pero tal vez les falte deleitarse en el amor de Dios. La versión de la Biblia Dios habla hoy dice así: Ama al Señor con ternura, y Él cumplirá tus deseos más profundos. Nuestra actitud hacia Dios debe ser una relación de amor en nuestro ser. El Señor desea tener una relación de amor con nosotros, gozarse con nosotros, ser nuestro compañero constante. La forma de enamorarnos de Dios para poder deleitarnos con Él es conociéndolo poco a poco, teniendo revelación de su presencia y su palabra. A medida que oramos, que meditamos en su palabra, que tenemos hambre y sed de su presencia. Un avivamiento espiritual ocurrirá en nuestra vida y nos llenará de plenitud, gozo, fortaleza. Estar en la presencia de Dios es un deleite, y el Señor, cuando encuentra en nosotros esa sincera búsqueda, se agrada, se deleita como nuestro Padre y amigo, como reaccionamos nosotros como padres, si nuestro hijo no solo es obediente, sino además desea compartir momentos con nosotros. Por tanto, desarrollamos una buena y amorosa relación.
Seguramente allí estaremos para ayudarlos en todo y para darles lo que ellos desean. Entonces, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial lo hará por nosotros? El versículo 5 dice así: pon tu camino en las manos del Señor, confía en Él y Él se encargará de todo. Esta preciosa promesa, querido amigo, nos enseña que si ponemos nuestra vida y asuntos en manos del Señor, Él se encargará de todo. Es como que transferimos el problema hacia Dios para que Él lo solucione. Cambiamos una actitud interior en la que dejamos de confiar en nuestra propia capacidad o fuerzas limitadas y pedimos su intervención. No se trata de lo que hagamos o dejemos de hacer, sino más bien de la fe interior con la que hacemos las cosas. Podemos pedir ayuda a otras personas si necesitamos, pero nuestra fe está puesta en que Dios está para ayudarnos y lo hará sin importar los medios que utilizará para solucionar un problema. Tenemos que mantener la fe en Dios. Y esta es la gran diferencia entre un creyente y un incrédulo. Por ejemplo, muchos pueden tratar de solucionar una misma cosa de la misma manera, pero uno lo hace sabiendo y confiando que Dios está para ayudarlo, y el otro intenta solucionarlo, pero sin la más mínima expresión sincera ni confianza en Dios. Cuando se nos dice que dejemos todo en manos de Dios, es verdad, no significa que no hagamos nada, sino que todo lo hagamos con fe, esperando en la guía del Espíritu Santo, porque Dios es quien nos abre la puerta y nos encamina a la victoria. Él podrá obrar en nuestra vida de formas tan diversas que nosotros no podríamos hacerlo. El incrédulo no pide porque no cree que Dios obre a su favor, pero lo cierto es que el Salvador es todopoderoso y puede ayudarnos de tantas formas que nosotros no esperamos. Él se encargará de todo cuando solicitemos y encomendemos nuestra causa en sus manos. El versículo 6 dice: hará brillar tu justicia como la luz y tu derecho como el sol de mediodía. Este es un texto de consuelo, porque el Salmo viene tratando el tema de las obras de los malvados y su conducta, que nos causan dolor porque sus obras parecen extenderse con vigor. Querido amigo, debes saber que cuando estás siendo oprimido por la perversidad de los hombres y los ataques del enemigo usando a las personas, el Señor nos promete que hará resplandecer nuestra inocencia, justicia, fe y obediencia. Los que se humillan ante Dios serán exaltados, y los que lo buscan en secreto serán recompensados. La luz del amanecer es comparada a la justicia que el Señor hace por aquellos que han sido fieles y temerosos de su persona. Dios quiere reivindicarse a sus hijos. Él te exaltará. Jesús dijo en Mateo 66 que los que oran al Padre Celestial en secreto, el Padre que puede ver en los secretos, los recompensará en público. Esto es, delante de otras personas y también delante de los perversos. En la historia relatada en Génesis, capítulos 39 al 41, vemos que todos los que oprimieron a José fueron maltratadores con su persona. Tuvieron que verlo ser puesto en el más alto de los rangos de autoridad de la nación egipcia, teniendo que honrarlo. Es un tipo de exaltación que Dios tiene con sus fieles. José fue fiel y por eso fue exaltado. Su justicia fue como la luz del amanecer, hasta llegar a ser como el sol del mediodía en su máximo esplendor. Las cosas llegarán a cambiar en tu vida, de tal manera que muchos que hoy te afligen tendrán que ver cómo el Señor te exalta, te bendice, te levanta y recompensa. Sus ojos lo verán, porque la justicia de Dios es fuerte, intensa como el sol del mediodía. Y así lo dice también Proverbios, capítulo 4, versículo 18. Pero la senda de los justos es como la aurora, su luz va en aumento hasta la plenitud del día.
Dios hará pública su exaltación en favor de quienes se han humillado delante de su presencia, cuando nadie los veía. Los versículos 7 y 8 dicen que guarda silencio ante el Señor y espera en Él. No te alteres por los que prosperan en su camino, ni por los que practican la maldad. Desecha la ira y el enojo. No te alteres, porque eso empeora las cosas. Esto significa que no debemos levantar la voz de la queja, ni hablar con amargura por cómo prosperan los incrédulos y rebeldes, ni por los que practican la maldad. Descansar en la justicia y el tiempo de Dios es la mejor manera de esperar. Guardar silencio es una expresión que nos indica que no debemos llevar reclamos de queja ante el trono de Dios, que no debemos hablar de más con cosas que contrastan con el Espíritu Santo. Mantén una expectativa de fe, confiando en el obrar de Dios a tu favor, antes que abrir la boca con palabras deshonestas de ira, enojo, desagrado o incredulidad. Guardar silencio también significa limitar las palabras a solo lo bueno, a decir y confirmar el bien de las promesas de Dios. Reserva tus palabras para el agradecimiento y la adoración. No te alteres, más bien con tu corazón en la palabra de Dios. Llénate del Espíritu Santo con hambre y sed de su presencia en oración. Así, tu boca se llenará de lo correcto, de lo verdadero. Guardar silencio ante el Señor es también la forma de esperar su respuesta. Es como decir, no me quejo, no me altero, espero en el Señor. A veces, quienes son malvados o violentos tienen tiempos de prosperidad, pero su fin no será bueno. El Señor nos advierte que sus consecuencias por negar a Jesús son la perdición eterna y además, así como Dios recompensa a sus hijos en público, también hace ver las consecuencias de quienes se oponen a su voluntad. Vivir con enojos, ira o amargura nos altera la paz que Dios nos quiere dar y no ayuda en nada. Los nervios que provoca perder la paciencia de forma permanente afectan negativamente nuestra vida. Por eso el consejo es: mantente en paz, en silencio, con fe, esperando en el Señor para ver el resultado esperado. La impaciencia conduce a tomar malas decisiones y a terminar hablando cosas que no convienen, que nos alejan más y más de Dios. Los versículos 9 al 10. Un día los malvados serán destruidos, pero si esperas en el Señor, heredarás la tierra un poco más, y los malvados dejarán de existir. Los buscarás, pero no los hallarás. Pero los humildes heredarán la tierra y disfrutarán del gran bienestar. La justicia de Dios se verá en toda la tierra. Un día será juzgado todo acto de maldad para siempre en el juicio final. Por eso, nuestro tiempo de arrepentimiento y corrección de nuestra conducta es ahora, ya que nada quedará impune en el mundo. Si esperamos en el Señor, heredaremos la tierra. Esa tierra de herencia tiene varias formas. Por un lado tenemos el tiempo donde los israelitas necesitaban avanzar y establecerse en la tierra prometida, cuando era su esperanza heredar esa tierra conquistando cada lugar que el Señor les había entregado. Los malvados habitaban ese lugar, por eso ellos tenían la esperanza de removerlos de allí para tomar posesión de la tierra que les correspondiera y así tener bendición y paz. También vemos que Jesús vino a establecer el reino de los cielos en la tierra por medio de la Iglesia. Nosotros tenemos la autoridad y el respaldo del cielo para establecer el reino de los cielos. Tenemos una herencia que conquistar ahora, en esta era, para tener paz, gozo y victoria, derrotando al enemigo en oración, derrotando al pecado, también por el poder del Espíritu Santo, y avanzar anunciando el Evangelio a toda criatura, para que muchos sean salvos. Mi querido amigo, esta es la forma de conquistar la tierra y vivir bajo las promesas de Dios.
Hay una tierra de plenitud diseñada para cada uno de nosotros, por la que tenemos que luchar cada día, estando consagrados y esforzándonos. Jesús dijo que los que dejen sus intereses personales por el reino de Dios recibirán 100 veces más en este tiempo y luego la vida eterna. Marcos, versículos 29 y 30, en la versión Dios habla hoy. Dice así: Jesús respondió: les aseguro que cualquiera que por mi causa y por aceptar el Evangelio haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o terrenos, recibirá ahora en la vida presente 100 veces más en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y terrenos, aunque con persecuciones, y en la vida venidera recibirá la vida eterna. Esta es la segunda forma de heredar la tierra de bendición que Dios puso en cada uno de nosotros. Jesús también dijo en Mateo capítulo 5, versículo 5, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Los mansos, en este caso, no tiene que ver con nuestro carácter natural, que puede ser más tranquilo, más inquieto, sino con el fruto del Espíritu en sumisión a Dios. Es una expresión puntual, usada para entender que todo lo que viene para nosotros no será conquistado por medio de la violencia, la ira carnal o la fuerza humana, con la que el mundo piensa que se alcanza en algunas cosas. Con Dios, los mansos heredarán la tierra, no los violentos. Es por medio de la fe paciente y la obediencia a su palabra que se logra la herencia. La mansedumbre es un fruto del Espíritu Santo, necesario para obrar de acuerdo a la voluntad de Dios. Nuestras tierras de bendición no están condicionadas por la fuerza ni el ímpetu humano, sino por la mansedumbre. Nuestra fuerza procede de Dios y es la que nos da mansedumbre para alcanzar todo lo bueno que Dios tiene. Como dice Zacarías, capítulo 4, versículo 6. No conquistamos con fuerza humana, sino con la fuerza del Espíritu de Dios. La mansedumbre es resaltada como la condición de esperar en Dios y su justicia, porque a su tiempo cada uno tendrá recompensas. La Biblia nos habla de dos futuros que también tienen que ver con la tierra que habremos de heredar. Un día todo poder y gobierno actual en la tierra será sometido al reino de Cristo, mencionado en Apocalipsis, capítulo 20, versículos de 4 al 6. Y después, en los cielos y tierra nueva, llamada la Nueva Jerusalén también, ciudad que el Señor hará descender para nosotros, descrita en Apocalipsis 21. En otras publicaciones, queridos amigos, terminaremos este estudio del Salmo 37 y lo haremos a partir del versículo 12 en adelante. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para recibir los próximos mensajes. Y ahora hagamos juntos esta oración. Padre Celestial, gracias porque tu justicia es perfecta. Me has dado la promesa de que espere en ti para ver los resultados que deseo. Encomiendo en tus manos toda cosa injusta que pueda estar viviendo ahora, junto con todo asunto que necesite resolver, para que te hagas cargo de cada situación. En el nombre de Jesús, espero y confío en ti para ver resplandecer tu luz sobre mi vida. Dame la mansedumbre para que tu justicia se deje ver y herede todas tus bendiciones ahora y siempre. Gracias por tu herencia. Estoy avanzando en ella con las fuerzas de tu Espíritu. Recibo la tierra prometida para mí, en el nombre de Jesús. Desecho todo enojo, ira y amargura. Perdono a todo ofensor de mi vida. Te busco para deleitarme en tu amor. Me gozo en tu presencia, porque sé que eres bueno y me darás el deseo de mi corazón. Espero, pido y proclamo todo esto. En el nombre de Jesús. Amén. Salmo 90. La Biblia hablada, con explicación y oración poderosa.
A continuación leeremos el Salmo 90 en la versión Reina Valera 2015 y luego haremos un comentario devocional y una oración final. Salmo 90. Oración de Moisés, varón de Dios. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Antes que nacieran los montes y formaras la tierra y el mundo, desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. Haces que el hombre vuelva al polvo. Dices, retornen, oh hijos del hombre. Pues 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó. Son como una de las vigilias de la noche. Los arrasas, son como un sueño. En la mañana son como la hierba que crece. En la mañana brota y crece, y al atardecer se marchita y se seca. Porque con tu furor somos consumidos, y con tu ira somos turbados. Has puesto nuestras maldades delante de ti, nuestros secretos están ante la luz de tu rostro. Pues todos nuestros días pasan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un suspiro. Los días de nuestra vida son 70 años, y en los más robustos 80 años. La mayor parte de ellos es duro trabajo y vanidad. Pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y de tu indignación, como debe ser temido? Enséñanos a contar nuestros días de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. Vuelve, oh Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Por la mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días de nuestra aflicción y a los años en que hemos visto el mal. Sea manifestada tu obra, tus siervos y tu esplendor sobre sus hijos. Sea sobre nosotros la gracia del Señor nuestro Dios. La obra de nuestras manos confirma entre nosotros. Sí, confirma la obra de nuestras manos. Y ahora veremos un comentario devocional del Salmo 90, versículos 1 y 2. Este salmo fue escrito por Moisés en una edad avanzada, con la sabiduría que da la experiencia y los años. Moisés fue una de las figuras y autoridades espirituales más destacadas del Antiguo Testamento, usado para traer la ley de Dios al mundo. En uno de los relatos de Éxodo, vemos que estuvo 40 días y 40 noches en el monte Sinaí, recibiendo revelación de Dios. Y su comunión con el Señor fue tal que al bajar del monte, su rostro resplandecía por la gloria de Dios. Así que desde toda su experiencia, Moisés comienza diciendo que Dios es nuestro refugio de generación en generación. No hay lugar más seguro y reconfortante para nosotros que estar bajo la cobertura y poderosa presencia de Dios. Jesús, al volver al Padre, dijo que no nos dejaría solos, sino que enviaría a otro Consolador, al Espíritu Santo, para que esté con nosotros siempre. Nuestra meta diaria es poner al Señor como nuestro refugio para todos los asuntos de nuestra vida. La paz y la protección vienen de Dios. La satisfacción es estar en amistad con Él. Y Moisés tenía muy claro esto, por haber experimentado la gloria de Dios como pocos. En el verso 2 hace una declaración de que aún antes de haber formado las montañas, la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios eterno. Esta declaración partía de una persona que sabía perfectamente quién era Dios. La importancia de buscarlo y conocerlo es la revelación que nos da Moisés en esta introducción. Versículo 3. Dios llama al arrepentimiento a todos los hombres.
no quiere el juicio ni condenar a las personas, pero ha dispuesto una forma que es por medio de conocer a Jesús, que salimos de toda condenación. Pero aquellos que permanecen en sus pecados y no viven la vida de acuerdo a la palabra de Dios, están demostrando que no quieren abandonar sus pecados, lo que tiene desagradables consecuencias. Versículos del 4 al 6. Moisés reflexiona sobre la diferencia entre nuestra vida y la eternidad. Nos da un panorama de la eternidad con la idea de que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Así como nosotros vemos una flor que nace y dura unos días o tal vez algunas horas, o una hierba que sale en la mañana pero a la tarde ya es marchitada por el fuerte sol, así entendemos cómo Dios ve las vidas del ser humano. Por eso, nuestra sabiduría está en aferrarnos a Él, que es el Todopoderoso. Como dice en Juan capítulo 2, versículo 17, «Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre». Esto significa permanecer en el reino de los cielos para siempre, en habitar con Cristo, que es nuestra vida misma, la vida eterna que recibimos ahora, pero que permanece para la eternidad. Versículos del 7 al 11. Antes de analizar este punto, cabe destacar que la gracia de Dios está siempre disponible para todos, y no importa el pecado que los hombres hayan cometido. Si vienen a Cristo, son recibidos, son renovados, restaurados y salvados de la ira venidera. El llamado y deseo de Dios es que todos vengan al arrepentimiento para tener salvación, como dice en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículos del 4 al 6, que el Señor es quien quiere que todos los hombres sean salvos y que lleguen al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. El sacrificio de Jesús es por todos y para toda la humanidad. Pero aún así hay personas que rechazan al Señor y la salvación, no desean acercarse a Dios y practican el pecado. En Efesios capítulo 2 versículo 3, hablando sobre la vieja vida de rebeldía, dice: «En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. No hay pecado que pueda ocultarse de Dios. Siempre es bueno ir con arrepentimiento de corazón al Señor para ser restaurados. Pero los hombres incrédulos permanecen sin su bendición». Versículo 12. En este versículo Moisés hace una oración que suplica: «Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría». En otra versión dice: «Enséñanos a pensar cómo vivir para que nuestra mente se llene de sabiduría». El deseo de Dios es dar sabiduría a sus hijos. Él no está reteniéndola, ni se la niega a nadie. Si nosotros queremos tener una vida sabia, debemos pedir a Dios sabiduría. Él está dispuesto a darnos la sabiduría necesaria en abundancia y sin reproche. Aprendamos a pedir sabiduría para todas las cosas, para ser buenos padres, buenos esposos, para servir en la iglesia, para ser ejemplares en nuestro empleo o para llevar adelante emprendimientos y proyectos de todo tipo. Necesitamos sabiduría de Dios
para vivir la vida de forma útil, correcta y en bendición. Muchas personas, por no interesarles la sabiduría de Dios, se dejan llevar por impulsos, malos deseos y toda clase de males. Pero cuando tenemos la luz y la verdad de Dios, es una lámpara que guía nuestro camino. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios, y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. Santiago, capítulo 1, versículo 5. La sabiduría de Dios trae claridad y paz a tu vida, te libera de toda trampa del enemigo y te enseña lo que necesitas para no cometer torpezas. El principio de la sabiduría es tener temor de Dios, porque su ira se desata contra toda impiedad e injusticia de los hombres. En Romanos capítulo 1, versículo 28, dice: «Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Por eso, querido amigo, alinearnos al Señor es nuestra paz y nuestro gozo. Darle la bienvenida al Espíritu Santo y procurar no apagarlo ni contristarlo con malas obras es lo que nos ayudará a vivir de acuerdo al poder y la sabiduría de lo alto». Proverbios capítulo 19, versículo 23 dice: «El temor del Señor es para vida. El hombre vivirá satisfecho con él y no será visitado por el mal». Versículos 13 y 14. Moisés conocía el corazón de Dios. Por eso pedía misericordia por su pueblo, por los pecadores y por la rebeldía, ya que en el Señor siempre encontraremos compasión. La misericordia Dios le mostró en Cristo. El sacrificio de la cruz es el acto de misericordia para toda la humanidad y nosotros tenemos acceso, aún habiendo pecado, luego de conocer la verdad. Si venimos al Señor y le pedimos su gracia, Él nos saciará para que estemos plenos y felices. Las mañanas son un momento de nuevas oportunidades para seguir avanzando y creciendo en todo aspecto de nuestra vida. Es recomendable comenzar el día pidiendo la guía y misericordia de Dios. Si aprendemos a disfrutar la misericordia de Dios, cantaremos de alegría. Versículos 15 y 16. Moisés pide que el Señor compense los días de aflicción. El corazón de Dios es tan compasivo y misericordioso que si nos volvemos a implorar su ayuda y perdón, no solo nos restaura el alma, sino que además nos compensará por las cosas que nos han afligido con bendiciones que serán aún más grandes. Si has vivido males en el pasado, el Señor te compensará con bienes y gozo por cada día de aflicción. Él es justo y siempre recompensa a quienes lo buscan y da un gran galardón a quienes le sirvan con todo el corazón. Versículo 17. El Señor bendecirá la obra de tus manos en todo sentido. Tus tareas diarias, hechas con honestidad y fe, serán bendecidas. Es una buena oración pedir a Dios que bendiga nuestro trabajo. Al hacerlo, estamos incluyendo su presencia en todo lo que hacemos, y aquellos que se dedican a servir en la iglesia y comparten la palabra de Dios tendrán la obra de sus manos bendecida. Ahora, hagamos juntos una oración basada en el Salmo 90. Padre Celestial, gracias por ser nuestro refugio en todas las generaciones. Gracias por habernos escogido y ser parte de tu pueblo. Enséñame a ver tu grandeza y poder eterno. Recuérdame que necesito tener mi vida en tus manos y serte fiel
para vivir en este tiempo bajo tu inmensa protección. Perdona todos mis pecados, límpiame y restáurame, fortaléceme para ser más que vencedor, para vivir una vida de libertad y santidad. Enséñame a vivir cada día con tu conocimiento para que no tome malas decisiones. Lléname ahora de tu sabiduría para cada área de mi vida en el nombre de Jesús. Permíteme comenzar el día lleno de tu amor para que toda la vida cante lleno de alegría. Danos mucha más alegría y bendición que los tiempos que hemos pasado de tristeza y aflicción. Compensa esos días de padecimiento con muchos más días estando alegres y prósperos en tu presencia. Rompo en el nombre de Jesús toda maldición y perdóname con la sangre de Cristo de toda iniquidad. Soy un ciudadano de tu reino, bendecido en todas las áreas de mi vida. Bendice mis manos y toda obra que realice para que sea prosperada y dé mucho fruto. Dame tus fuerzas para trabajar conforme a tu voluntad y así pueda llevar adelante todo lo que pongas en mi corazón. Pido, proclamo y recibo todo esto en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Salmo 92. Biblia hablada, con oración poderosa y explicación. A continuación, leeremos el Salmo 92 en la versión Nueva Biblia al Día, y luego haremos un comentario devocional y una oración final. Salmo 92. Cuán bueno, Señor, es darte gracias y entonar, oh Altísimo, salmos a tu nombre. Proclamar tu gran amor por la mañana y tu fidelidad por la noche, al son del decacordio y de la ira, al son del arpa y del salterio. Tú, Señor, me llenas de alegría con tus maravillas, por eso alabaré jubiloso las obras de tus manos. Oh Señor, cuán imponentes son tus obras y cuán profundos tus pensamientos. Los insensatos no lo saben, los necios no lo entienden. Aunque broten como hierba los impíos y florezcan todos los malhechores, para siempre serán destruidos. Solo tú, Señor, será exaltado para siempre. Señor, ciertamente tus enemigos perecerán. Dispersados por todas partes serán todos los malhechores. Me has dado las fuerzas de un toro, me has ungido con el mejor perfume. Me has hecho ver la caída de mis adversarios y oír la derrota de mis malvados enemigos. Como palmeras florecen los justos, como cedros del Líbano crecen. Plantados en la casa del Señor florecen en los atrios de nuestro Dios. Aún en su vejez darán fruto. Siempre estarán vigorosos y lozanos para proclamar: el Señor es justo, Él es mi roca y en Él no hay injusticia. A continuación veremos un comentario devocional del Salmo 92. Versículo 1. Un salmo es una expresión de nuestra alma hacia Dios. Es la forma más usada para adorar y alabar al Señor. Generalmente es con forma poética y puede variar en su contenido, como por ejemplo con agradecimientos, adoración o también con un clamor o súplica. Los salmos son exaltaciones a nuestro Dios, lo glorifican, proclaman sus verdades eternas y lo buscan en oración con palabras sinceras que brotan desde nuestro corazón. En este Salmo 92 se nos insta a alabar a Dios y cantarle salmos. Todo lo que vivimos con Dios lo debemos expresar en palabras. Debemos darle al Señor toda la gloria y honor que se merece desde lo más hondo de nuestra alma y reflejar esto con nuestra conducta.
Versículo 2. El versículo 2 nombra el amor o la misericordia por la mañana y su fidelidad por la noche. Esto es porque al comenzar nuestro día necesitamos la misericordia de Dios, que nos perdona, nos renueva y por su gracia nos da fuerzas para avanzar. Cada día, al amanecer, debemos dar gracias a Dios por su bondad y amor, porque en Cristo Jesús somos perdonados y podemos tener nuevas oportunidades y seguir creciendo. Él es nuestro abogado defensor. Cada mañana podemos encontrar su misericordia y por la noche agradecemos su fidelidad. Podemos adorar a la noche, luego de haber visto cómo nuestro Dios es fiel con nosotros. Versículo 3. En el verso 3 vemos a la música presente. Dios creó la música y es una de las cosas más maravillosas. Debemos usar la música de adoración para inspirarnos cada día. Quienes tienen el llamado de músicos deben, aparte de aprender las técnicas de cada instrumento, buscar a Dios para ser inspirados por el Espíritu Santo. Versículo 4. En las obras de Dios siempre vamos a encontrar una gran alegría. Por un lado, cuando vemos su majestuosa creación del universo, el mundo y toda la naturaleza, como también por sus poderosas señales y maravillas. Cuando es derramado el Espíritu Santo para sanar, liberar, restaurar y hacer diversos milagros en nuestras vidas, tenemos que maravillarnos y darle toda la gloria y honor. Las manifestaciones de Dios son muy diversas y las podemos ver en todo aspecto de nuestras vidas, como en otros creyentes. Cuando vemos todo lo que Dios hace, el poder de Dios se manifiesta, nos deja maravillados y llenos de alegría. Versículos del 5 al 10. Cuando son abiertos nuestros ojos, podemos ver la grandeza de Dios, sus profundos pensamientos. Cuando el Señor halla un corazón humilde y enseñable, le revela grandes cosas. Nuestra gloria es conocerlo a Él, pero los necios, que son las personas que creen saberlo todo y no se apoyan en Dios, no pueden comprender ni experimentar al Creador. Muchas veces, los malvados tienen breves tiempos de prosperidad, pero aunque su vida parezca florecer, es una vana ilusión, porque si la riqueza o la prosperidad no viene de Dios, vendrá con dificultades y pronto pasará. Solo cuando estamos bajo la bendición de Dios, seremos fortalecidos para superar todo obstáculo y disfrutar las bendiciones que recibimos. El versículo 10 nos muestra que Dios puede darnos fuerzas que van más allá de nuestras capacidades. Por gracia, recibimos fortaleza para crecer, avanzar, levantarnos y seguir adelante, porque el Señor es la fuente de toda fuerza. Si nos acercamos a Dios, si buscamos su ayuda y favor, recibiremos fuerzas, porque para todo necesitamos tener motivación y entusiasmo, y es Dios quien nos regala esa capacidad al ungirnos con su aceite fresco, para que podamos perseverar, para que podamos estar radiante y persistamos en fe hasta ver frutos. Es Cristo en nosotros la fuerza que necesitamos. Cuando el Señor recibe nuestra honra y le damos el lugar necesario, el Espíritu Santo nos infundirá sus fuerzas, como las del búfalo, por medio de la unción. Andar en el Espíritu es andar con una fuerza que nos lleva de gloria en gloria y de poder en poder. Versículo 11. El Señor nos levanta sobre los enemigos y no solo nos levanta, sino que nos mostrará a los enemigos derrotados. Cuando Cristo murió en la cruz, venció a todos nuestros enemigos, a la condenación, al diablo, a la maldición, a la enfermedad, a la pobreza y al pecado.
y veremos la derrota de todos ellos y de todo lo que se oponga a nosotros. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Versículos 12 y 13. Los versos 12 y 13 del Salmo 92 dicen así: Como palmeras florecen los justos, como cedros del Líbano crecen, plantados en la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. Todos somos llamados a florecer, pero necesitamos estar plantados en la casa de Dios, esto es, cumpliendo nuestro ministerio, nuestro llamado, sirviendo a Dios en todo lo que esté a nuestro alcance, llevando a cabo la visión en la cual nos ha plantado. Lo que hagas ahora en la iglesia o en el ministerio que Dios te haya puesto es muy importante, porque por un lado estamos siendo preparados para más y a su vez estamos siendo alimentados por el vigor que fluye en el cuerpo de Cristo, siendo fortalecido por la unidad de la iglesia. Hay una frase que se ha hecho popular entre los cristianos que dice así: donde sea que Dios te haya plantado, florece. No todos tenemos el mismo llamado ni la misma función, pero todos somos llamados a permanecer en Él, conectados a una visión, a una iglesia, a una actividad que contribuye al avance del reino de Dios. Siempre debemos saber que tenemos que contribuir al reino de Dios de alguna manera y utilizar nuestros dones al servicio del cuerpo de Cristo. Estar plantados significa no abandonar el llamado, permanecer fiel en nuestro servicio. A veces estamos puestos bajo la visión de un ministerio y el Señor puede usarnos allí por un tiempo, por muchos años o toda la vida. Otros son llamados a extender su ministerio o tener otras metas y actividades dentro de la iglesia, y el Señor los lleva a otro nivel. Pero todos lo debemos hacer sin abandonar, estando plantados para ser útiles, pidiendo gracia, sabiduría y poder para hacer lo que tengamos que hacer. El Señor pondrá en nuestros corazones su voluntad y nos guiará en cuanto a nuestro llamado y servicio, para que respondamos con obediencia y humildad. Es siendo perseverantes y honrando a las autoridades bajo las que el Señor nos ha puesto, que nuestra vida florecerá como las palmeras. El Señor necesita corazones obedientes a lo que Él nos pida y a lo que Él requiera en el lugar donde estemos llamados a servir. Versículos 14 y 15. Aún en su vejez darán fruto, siempre estarán vigorosos y lozanos para proclamar: el Señor es justo, Él es mi roca y en Él no hay injusticia. Vemos que si permanecemos firmes en el llamado, sirviendo al reino de Dios, tenemos la promesa de estar vigorosos y lozanos, esto es, permanecer con fuerzas, salud, juventud, gracia y favor del cielo. Lozano significa robustez, frescura, vigor, permanecer joven y saludable. El término lozano también se aplica a las plantas, y como una planta debe permanecer en buena tierra, con agua y fertilizantes, para estar saludables, nosotros debemos permanecer en el servicio a Dios, usando nuestra vida y talentos para su gloria de forma permanente, siendo útiles para la iglesia y dando buen testimonio para bendecir al mundo. Y el versículo 15 nos muestra que Dios nos da todas estas bendiciones para seguir anunciando su nombre, proclamando que Él es recto, verdadero, y no hay en Él injusticia. Siempre debemos servir a Dios, porque esta es la fuente de nuestro vigor y lozanía. Y ahora, hagamos juntos esta oración basada en el Salmo 92. Padre Dios, te alabo y glorifico por tu amor cada mañana y tu fidelidad cada noche.
Tu gozo llena mi corazón porque estoy maravillado por tus obras poderosas. Que el enemigo sea avergonzado con nuestro testimonio y nuestra vida. Derroto en el nombre de Jesús todo enemigo de mi alma, de mi llamado y de mi ministerio. Conéctame con toda persona que sea una bendición para mí y yo una bendición para ella. Pero que toda persona que solo me trae problemas sea alejada de mi vida en el nombre de Jesús. Aumenta mis fuerzas como las del búfalo. Renuncio a toda debilidad y cansancio y me lleno de las fuerzas de Dios en el nombre de Jesús. Ayúdame a dar frutos siempre. Dame sabiduría y capacidad para servirte y ser fiel con un corazón humilde y obediente. Permanezco plantado en los atrios de tu casa, unido a la iglesia para florecer como las palmeras, con vigor y lozanía. Bendigo y respeto a las autoridades que has puesto sobre mí en la iglesia y decido seguir creciendo para ser de bendición y proclamar la verdad de tu palabra y tu justicia. Pido, creo y espero todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Salmo 139. Biblia hablada, con explicación y oración poderosa con letra. A continuación leeremos el Salmo 139 en la versión Nueva Biblia Viva y luego haremos un comentario devocional y una oración final. Salmos capítulo 139. Salmo de David. Señor, tú me has examinado el corazón y me conoces muy bien. Sabes si me siento o me levanto, cuando estoy lejos. Conoces cada uno de mis pensamientos. Trazas la senda delante de mí y me dices dónde debo descansar. Cada momento sabes dónde estoy. Sabes lo que voy a decir antes que lo digas, Señor. Por delante y por detrás me rodeas y colocas tu mano sobre mi cabeza. Conocimiento tan maravilloso está más allá de mi comprensión. Tan grande es que no puedo entenderlo. Jamás podré alejarme de tu espíritu. Jamás podré huir de su presencia. Si me voy al cielo, allí estás tú. Si desciendo al lugar de los muertos, allí estás. Si cabalgo en los vientos matutinos y habito en los lejanos océanos, aun allí me guiará tu mano. Tu fuerza me sostendrá. Puedo pedirle a las tinieblas que me oculten y a la luz que me rodea que se haga de noche. Pero aún en las tinieblas no puedo ocultarme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día. Para ti son lo mismo las tinieblas que la luz. Tú hiciste todas las delicadas partes internas de mi cuerpo y las uniste en el vientre de mi madre. Gracias por haberme hecho tan admirable. Es admirable pensar en ello. Maravillosa es la obra de tus manos, y eso lo sé muy bien. Tú me observaste cuando en lo más recóndito era yo formado. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Cuán preciosos son los pensamientos que tienes de mí, oh Dios, son innumerables. No puedo contarlos, superan en número a los granos de arena, y cuando despierto en la mañana, tú todavía estás conmigo. Dios, si solamente destruyeras a los malvados, apártense de mi vida, ustedes, asesinos. Ellos blasfeman contra ti, tus enemigos toman tu nombre en vano. Señor, ¿no debo odiar a quienes te odian? ¿No detesto a los que te rechazan? Sí, los odio, con un odio implacable, pues tus enemigos son mis enemigos. Examíname, Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Señálame lo que en mí te ofenda y guíame
por la senda de la vida eterna. Y ahora veremos un comentario devocional del Salmo 139. Versículos del 1 al 4. Dios lo sabe todo y lo conoce todo. Este salmo es un reflejo de esta revelación. Permanentemente debemos tener conciencia que el Señor lo conoce todo. A veces puede parecer que el Señor es ajeno a nuestra vida, sobre todo si pasamos alguna situación difícil, pero no lo es. Él conoce todo de nuestras vidas. El Señor puede saber no solo nuestra ubicación o ver lo que estemos haciendo, sino lo que pasa en nuestro interior como nadie podría hacerlo. El hecho que Dios sepa qué haremos o no nos exime de responsabilidad, solo nos muestra que Él lo sabe. Pero las decisiones que tomemos son nuestra responsabilidad y podemos pedir ayuda para ser guiados. Por eso, es una gran y sabia idea poner nuestra vida en sus manos con devoción, fe y oración, descansando en la guía del Espíritu Santo. Si buscamos que el Señor nos ayude y confiamos en su poder, obtendremos una ventaja imposible de conseguir por medios meramente humanos. David declara este atributo de Dios y eso nos consuela. No se anima a confiar, porque el Señor no es indiferente a nada. Siempre está y busca estar en comunión con nosotros para que podamos recibir sus beneficios, superar las pruebas y perfeccionarnos, ya que no solo puede conocer lo que nos sucede, sino además intervenir. Versículo 5. El Señor nunca deja de protegernos, pero nos ponemos en peligro si nos alejamos de su palabra, saliendo de su cobertura. Si permanecemos en Cristo siguiendo sus pisadas, el enemigo no tiene parte en nuestras vidas. Versículo 6. Desde nuestra limitada perspectiva, debemos maravillarnos por el gran amor y poder que Dios tiene por nosotros. Es algo insondable y es digno de adoración. Esto rebasa nuestra comprensión. Para quienes accedemos a esta cobertura es un gran motivo de alabanza y devoción. Siempre debes recordar que el Señor no es ajeno ni indiferente a tu vida. En cada detalle y en cada situación, Él se quiere manifestar y lo hará. Versículos del 7 al 10. David declara en forma poética que Dios está en todos lados, en cualquier lugar, ya sea el cielo, en el fondo del abismo, sobre las alas del alba o en el fin de los mares. Allí estará su mano para tomarnos, ayudarnos y guiarnos. Un consuelo para quien permanece en la fe, pero a su vez nos muestra que nadie puede esconderse del Señor. En forma práctica, entendemos que no importa lo que estemos haciendo ahora, emprendiendo o atravesando, en toda situación, el Espíritu del Señor nos guiará si así se lo permitimos. Versículos 11 y 12. No hay oscuridad que Dios no pueda atravesar. El salmista usa la oscuridad como contraste para demostrar que no hay escondite que pueda separarnos de Dios, ni oscuridad tan profunda que no pueda mirar. La más densa oscuridad para Dios es como la plena luz del día. Por otra parte, nos indica que no hay momentos oscuros que no puede iluminar, ni lugares desolados donde la presencia de Dios no nos pueda asistir. Querido amigo, es inútil querer ocultar un pecado o la corrupción ante Dios. Mejor es exponer con sinceridad para ser libres en cualquier situación oscura que estés pasando. Valles de sombra y de muerte. El Señor no solo lo ve, sino que lo iluminará donde quieras que busques su ayuda. Él estará allí. Versículos 13 y 14. Dios es quien da la vida, estableciendo la formación del ser humano en el vientre de la madre. La maravillosa formación del cuerpo humano es una obra asombrosa de Dios. Estamos
diseñados y programados para poder reproducirnos y dar vida. Este sistema prodigioso nos muestra la idea del Creador, de dar vida y vida en plenitud. David proclama que Dios es quien lo formó en el vientre de su madre. El ser humano es una obra extraordinariamente maravillosa, que solo la mano de Dios Todopoderoso pudo haber creado. Cuando entendemos esto, no nos queda otra cosa que alabar y glorificar a Dios por sus maravillas. Versículos 15 y 16. Dios vio cada parte de nuestro ser formarse en el vientre de nuestra madre. En la concepción, la vida del ser humano ha comenzado. El embrión y la gestación es un proceso amado y creado por Dios para dar la luz a hijos e hijas. Él ama dar vida, y la vida entiende que el Señor estuvo allí, que vigiló, contempló su creación, mientras se formaba cada compleja y minúscula parte dentro del vientre de su madre. Dios, conociendo todo de antemano, diseñó también un plan para cada uno de sus hijos, porque tiene un libro de nuestra vida donde está su plan para nosotros. Él nos creó con un plan preparado, según su voluntad, ya que nos ha entregado diferentes dones y talentos, y está en nosotros recorrer ese camino para que se haga su voluntad, o de lo contrario, seguir nuestro propio parecer sin tener en cuenta su palabra. Versículos 17 y 18. Los pensamientos que Dios tiene con nosotros son demasiados para que podamos procesarlos y comprenderlos. Él tiene planes insondables para nuestras vidas. Su amor y propósito superará todas nuestras expectativas. No solo nos cuesta comprender la innumerable cantidad de pensamientos de Dios con nosotros, sino también ser capaces de aceptar y recibir ese inmenso amor que tiene hacia nuestra vida. A veces no nos sentimos merecedores o tan valiosos. Tal vez así el mundo nos ha golpeado, pero debemos ajustar nuestros pensamientos, alinearlos con los de Jesús y vivir para Él, andar en temor reverente, amarlo y así poder recibir cada día su inmenso amor que está con nosotros desde que despertamos. Versículos del 19 al 22. David expone su enojo, y su enojo con aquellos que se oponen a Dios. La maldad es parte de este mundo. La injusticia, el pecado y la maldición del pueblo están opuestos al Creador, queriendo destruir cada cosa que el Señor ha creado para nuestro bien, torciendo sus caminos. Nuestra misión es orar e interceder para que toda persona sea librada y salvada del pecado y la condenación. Pero a su vez, debemos oponernos a todo lo que se opone a Dios. Sus enemigos son también nuestros enemigos. Versículos 23 y 24. Tenemos que pedir luz al Señor para que nada nos contamine, para que no veamos de forma opuesta como sus enemigos. Por eso aquí David dice, en los versos 23 y 24, «Examíname Dios y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, señálame lo que en mí te ofenda, guíame por la senda de la vida eterna». Una oración que debemos acostumbrar a hacer es pedir a Dios que nos muestre nuestras fallas, nuestro mal comportamiento, cosas que desagradan su santidad. Tal vez nos podemos ver claramente o estemos cegados. Seguramente recibiremos respuestas reveladoras que nos ayudarán a perfeccionarnos, porque la maldad del mundo nos puede afectar, la corrupción nos puede contaminar. Permanezcamos cuidadosos de ser como Jesús, íntegros y unidos en un mismo espíritu al Padre. Y ahora hagamos juntos esta oración basada en el Salmo 139.
Padre Celestial, gracias por tu inmenso amor por nosotros. Te adoramos porque todo lo ves, todo lo sabes y todo lo puedes. Gracias por conocer cada uno de los detalles de nuestras vidas y por interesarte en nosotros, protegernos, ayudarnos y rodearnos de tu amor cada día. Guárdame donde quiera que esté, a mí y a mi familia. Guíame en cualquier lugar y situación que me toque vivir. Te busco porque sé que estás en todo lugar y todo lo conoces. Ayúdame en toda situación de mi vida personal. Que tu luz llegue a cada rincón de mi vida. No te oculto nada. Pongo todos mis pecados y debilidades ante ti para que me ilumines, para que me llenes de tu Espíritu Santo. Gracias por haberme formado, por darme vida y por hacerme una bendición al mundo y haberme cuidado hasta el día de hoy. Tus obras son maravillosas. Me despierto y necesito tu presencia. Gracias por estar conmigo cada día. Limpia mi corazón y examíname para que te agrade cada día más. Pido, creo y recibo todo esto. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.